Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Te voy a invitar a que vayamos al libro de San Lucas. Lucas 12. Del verso 8 hacia abajo. Y nos vamos a enfocar en algunos versos nada más. 12. Del 8 al 12. Dios le bendiga, sierva. Amén. Dice: el que me confesare delante de los hombres. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Palabra del Señor. Que Dios bendiga esta hermosa palabra. Dios bendiga este hermoso libro que es la Escritura. Dios guarde y bendiga a aquellos que de verdad la aman y la escudriñan y se meten en ella. Porque cuando de verdad nos adentramos en su palabra, aprendemos a conocer a Dios. Aprendemos a conocer a Jesús. Y aprendemos a conocer al Espíritu Santo y su dialecto. Porque el Espíritu habla todo el día, conversa todo el día. Y cuando usted y yo de verdad nos metemos en su temor y en su presencia, aprendemos a conocerle. Y aquí vemos a Jesús dando una advertencia a la gente suelta de cuerpo y de repente que habla de más, sin tener cuidado con quién o de quién está hablando, de quién se está expresando mal. Y Jesús le enseña a sus discípulos, diciendo: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Cuando usted y yo confesamos al Señor Jesucristo y no nos avergonzamos de Él, el Señor se siente contento. El Señor se siente feliz y nos confiesa delante de los ángeles, no delante de Dios. Le habla a los ángeles y le dice cosas nuestras. Dice: mira, Él no se avergüenza de mí. Mira, Él me busca. Esta persona me ama. Esta persona me respeta. Esta persona no tiene temor de hablar de mí. Hablar cosas buenas. Hablar cosas bonitas de mí. Se para en las calles. Habla con sus amigos. Habla con sus parientes. Habla con sus vecinos y su tema soy yo. Y los dichos de su boca se refieren a mí. Cuando usted empieza a hablar de Jesús y empieza a confesarlo, Él se siente más que orgulloso, feliz de ser su Dios. Y Él lo confiesa. Es como un padre, hijo. Es como un padre que tiene un bebé y este bebé hace cosas locas, lindas, hermosas. ¿Cómo se siente ese padre? ¿Cómo se siente esa madre? Lo graba en este tiempo. Le cuenta a la familia, a los amigos, a su amado, a su amada, lo que el niño hace. Aunque su amado y su amada saben, pero igual le dice: mira, mira lo que está haciendo. Mira qué lindo. Mira qué hermoso. Lo mismo hace Jesús. Cuando usted y yo hablamos bien de Él, cuando usted y yo hablamos de su grandeza, cuando usted y yo lo ponemos en el lugar que le corresponde a Él, cuando usted y yo honramos al Señor con nuestros hechos y nuestros dichos. El religioso no hace eso. El religioso solo honra a Dios cuando llega a una iglesia o cuando se topa con algún hermano o con alguna hermana. De hecho, muchos no tienen ni idea que esa persona es cristiana. No sé, en el trabajo, en diferentes lugares, porque su actuar, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse
habla muy mal de él, muy mal de ella. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios en todos lados se nota en su forma de caminar, en su forma incluso de pararse, en su forma de hablar. Y un verdadero cristiano no va a estar mucho rato callado. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, no se va a guardar por mucho rato el demostrar quién es realmente. Lo va a decir, lo va a hablar, y se va a conocer, porque la Biblia dice que por sus frutos es conocido el árbol. El verdadero cristiano no tiene vergüenza ni temor de su Señor. No oculta lo que es. Nosotros deberíamos ser como los adictos. Mire el ejemplo que voy a poner. El adicto no oculta lo que es. El adicto es adicto, se droga en cualquier lugar, roba para su adicción, es capaz de matar por su adicción. Y muchos cristianos le preguntan: ¿tú eres cristiano? Dice, no, soy oyente, nomás de repente voy. O acompaño a mi mujer, o acompaño a mis hijos, o acompaño a mi esposo, pero no. Y se ponen rojos de vergüenza. Cuando usted hace eso, el Señor hace lo mismo. También se avergüenza de usted delante de los ángeles de Dios. También se avergüenza delante de Dios. Por eso dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. También nos va a confesar y va a decir: él es mi siervo, ella es mi sierva, ella es mi hija, él es mi hijo. Mira, no se avergüenza de hablar de mí. Mira, no se avergüenza de pararse en un cantón de una calle, no sé, ganarse atrás de un micrófono, no sé, pararse fuera en cualquier lugar y hablar de mí sin temor, sin vergüenza. Aunque se burlen de él, aunque le escupan. ¿Cuántas veces nos pasó andando en el centro predicando la palabra? Ahí por Independencia pasaban muchachos y hombres viejos y nos escupían, nos insultaban, se nos ganaban al frente y seguíamos predicando y seguíamos hablando de Dios, y como un animal se nos iban encima, bravos. ¿Por qué estábamos hablando de este Cristo? ¿Por qué estábamos hablando de este Dios maravilloso? El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios no se va a avergonzar, y tampoco el Señor se va a avergonzar de ellos, sino que nos va a confesar delante de los ángeles. Sigue diciendo el 9: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Cuando un ángel le pregunta al Señor: ¿y él quién es? No tengo idea quién es. Mi Dios, ¿quién es esta persona? No sé quién es. No la conozco, pero yo le he escuchado por ahí que se hace llamar cristiano algunas veces, pero hay otras que no se sabe quién es. ¿Es cristiano? No, Señor, ¿te sigue a ti o no? No tengo idea quién es. No conozco al tal. No sé de dónde salió. ¿Por qué? Porque se avergüenza del Señor y lo niega. Mas el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, no se va a avergonzar. Al contrario, le van a hablar del Señor y se va a volver loco hablando de Él. Se va a extasiar y no va a callar. Que el Señor hizo esto, que el Señor hizo aquí, que el Señor hizo allá, que el Señor dice esto y esto y esto, así de su palabra. Y no para. Y si tiene que cantar en la calle, canta sin vergüenza. No tiene temor a nada. Porque sabe que el que lo libertó está con él, está con ella. Y no le da vergüenza hablar delante de carabineros, delante de un magistrado, delante de quien sea, delante de cualquier persona. La persona que tiene al Espíritu Santo de Dios, la persona que conoce al Señor, no se avergüenza de Él. Al contrario, a todo el mundo le quiere predicar. Puede estar enfermo en un hospital, botado en una cama,
quizás apenas respirando, y va y le dice a la enfermera: Cristo te ama, Dios te bendiga, sabe que el Señor quiere hablar contigo, y empieza a hablar porque no puede callar. El que conoció al Señor no puede callar. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo una sanidad y le dijo: no le cuentes a nadie? ¿Qué hizo esa persona? A todo el mundo le contó lo que el Señor hizo. Por más que Jesús le decía: cállense, más hablaban. Pero hoy día Jesús nos dice a nosotros: hablen, y muchos se están callando. Muchos hermanos han cerrado sus bocas. Muchos profetas dejaron de profetizar. Muchos cantantes dejaron de cantar. Muchos pastores dejaron de enseñar. Y ya no lo están haciendo. Y cuando uno conversa con ellos dicen: antes, yo antes, sí, antes iba a la iglesia, sí, antes predicaba, antes profetizaba, antes danzaba, pero eso era antes, ya no, ya eso no va conmigo, ya no, eso no es para mí, tengo otras cosas más importantes que hacer. Es lo que dicen algunos, y niegan que un día degustaron de la presencia de Dios, y niegan que un día recibieron sanidad del Señor, que un día recibieron milagros. Y no solamente negar con los dichos, también con los hechos. Yo siempre me acuerdo de una persona que Dios sanó, que por misericordia Dios me usó a mí para que fuera sana, que le sanó esa enfermedad de leucemia que se pone en amarilla. Leucemia creo que se llama. Y el Señor la sanó. Y esta persona se comprometió con Dios en buscarle, en servirle, en adorarle. Pero se vio sana. Estuvo un par de años yendo a la iglesia, buscando al Señor. Y ya vio que la enfermedad se fue. No volvió. Volvió a tomar el cigarro. Volvió a tomar el trago. Volvió a los garabatos. Volvió a las fiestas. Volvió a todo lo que el mundo da. Pasaron como 5 años y la enfermedad volvió. Y cuando me avisaron, me pidieron que por favor fuera a verla. Yo la fui a ver. Llegué al hospital y ya estaba grave. Y viene la voz de mi Señor y me dice: esta mujer de aquí sale en un cajón y no se va conmigo. Para mí fue chocante, terrible, tremendo. Se lo dije a la familia. Esa misma semana que la fui a ver, salió en un cajón. Que Dios bendiga a su iglesia. Muchas veces Dios ha hecho sanidad en muchas personas. Después niegan que fue el Señor. Después niegan que fue la mano de Dios que vino sobre ella, que vino sobre él y le sanó del cáncer, de sus dolencias, de la depresión, de la angustia que llevaba, que recibió del cielo bendición, que recibió restauración, pero se olvidó de quién hizo este trabajo, se olvidó de quién fue el milagro, se olvidó que no fue sana por casualidad. ¿A cuántos Dios ha sanado a través de las oraciones que se hacen todos los días? ¿Cuántos de ellos agradecen? ¿Y cuántos de ellos ya se olvidaron? Se olvidaron que fue el Señor que les sanó, que les libertó. Pero antes pedían y rogaban para que Dios hiciera esto, hasta predicaban. Pero se vieron sanos, hoy día se avergüenzan del Señor. Se avergüenzan de su poder, de su grandeza. ¿Sabes lo que me recuerda esto? De un testimonio que he contado acá. De un hombre que llegó a Cristo muy pobre, muy pobre. No tenía nada. De hecho tenía un puro pantalón y una camisa y un par de zapatos. Y con eso él trabajaba y con esa misma ropa iba a la iglesia. De hecho cuando llegaba su mujer le pescaba la ropa y se la lavaba y se la ponía mojada para ir a la iglesia. Y esto ocurrió por muchos meses. Dios tomó al profeta un día y le habló, le dijo: por cuanto ha sido fiel todo este tiempo,
te voy a bendecir. Y le abrió puertas de bendición. Y entró en una empresa y empezó a trabajar. Llegó como junior. Y el hombre fue inteligente y fue aprendiendo. De junior pasó a maestro, de maestro pasó a, de ayudante pasó a jefe. Y así empezó a crecer. Al final tuvo el puesto más grande de esa empresa. Y no sabía ni leer, pero conocía todo el trabajo. Y seguía siendo fiel a Dios. Pero su bolsillo empezó a llenarse de mucho dinero. Ya no ganaba lo mismo que ganaba cuando era junior. No tenía el sueldo de un junior. Tenía el sueldo de un gerente. Y empezó a mirar por encima del hombro a los demás y empezó a fallarle a Dios. Y empezó a ir una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y así fue de a poquito. Ya después iba 2 veces al mes, después 1 vez al mes. Y un día va y le dice a su mujer: no vamos más a la iglesia. Ella pensó que era una broma. Y él le dijo: si tú vas a la iglesia, yo te pego. Ella fue. Cuando llegó, el hombre la golpeó y se olvidó de su Dios. Se olvidó de quien lo bendijo, de quien lo puso ahí donde estaba, de quien le dio todo lo que tenía. Se olvidó de aquel que lo había sacado del anonimato y lo había puesto en lugares de honra, terrenalmente hablando. Porque este hombre había honrado a Dios tratando de servirle, pero se vio bendecido. Sabe que a muchos le hace mal la bendición económica. A muchos le hace un daño muy grande. Por eso yo pienso que muchas veces Dios a muchos no los bendice económicamente, porque se ven con un poco de dinero en el bolsillo y ya se creen superiores a los demás y se empiezan a olvidar de quién les dio aquello que tienen en su bolsillo. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo. Ella no pudo ir más a la iglesia amando al Señor. Esta mujer no pudo ir más. Y él un día le dijo: busquemos una iglesia, vamos a ver, vamos a una iglesia. Y a ella le encantó aquello, partió corriendo con él. Pasaron por varias iglesias porque el hombre miraba primero y veía si había alguien que lo conociese. Si había alguno que lo conociese, él no entraba. Hasta que encontró una iglesia donde nadie le conocía. Y entró. Y se ganó atrás. En un momento dado Dios toma al profeta y viene el profeta atrás. Toma a este hombre, lo lleva adelante y lo pone delante del altar y hace callar al pueblo y dice: yo voy a pronunciar juicio sobre este hombre. Y empezó a hablarle a Dios de dónde lo había sacado, de quién era y a dónde Dios lo había puesto, y que él se había olvidado del Dios que había hecho todo ese bien con él. Y le lanzó palabras tremendas. Tu mujer, una de ellas, parirá en la calle. No tendrás que comer, vivirás en la calle y comerás pan del suelo. Él se fue molesto, enojado de aquel lugar. Perdió el trabajo, quedó en la ruina. Alguien lo recibió por ahí porque ya no tenía dónde vivir, no tenía cómo pagar, lo echaron. Nadie lo recibía. Andaba dando bote por las calles con un niño y con su mujer, y su mujer embarazada. Buscó trabajo por tantas partes y no encontraba. Un día va a buscar trabajo y va por una calle y ve en la solera de una calle un pan duro, mohoso, botado. Tenía tanta hambre este hombre que se sentó al lado del pan como que se iba a amarrar el cordón de los zapatos y tomó ese pan. Y él, antes de eso, mucho antes, había ido una vecina cuando él estaba bien a llevarle un pancito amasado a su compañera. Y él, cuando la vio, le dijo: ¿qué cree que somos unos muertos de hambre? Tomó el pan y lo tiró por la puerta hacia afuera y echó a la vecina. Cuando él tomó ese pan para comérselo, se acordó de esa escena y se plantó a llorar, a gemir. Lloraba desconsolado. Alabado sea el Señor. Su mujer
Le dio un deseo de ir a orinar. Y él le dijo, vaya ahí detrás del colegio, no hay nadie, porque vivían en la calle. Y ella no orinó, lo que fue y parió en la calle. Por lo tanto, su hijo nació enfermo, con el calor del cuerpo, y salía al frío. Su cuerpo sufrió parálisis. Así que tuvo un niño paralítico, solamente por su desobediencia, por olvidarse de quién lo había bendecido y de quién lo había puesto en el lugar donde estaba, por mirar por encima del hombro a los demás y olvidarse de dónde Dios lo había sacado. Es terrible avergonzarse de Dios y olvidarse de dónde Dios nos sacó. Es terrible dejar a Dios de lado. Es terrible olvidarnos de aquel que nos bendijo. Israel lo hizo, y por hacerlo fue esclavo por mucho tiempo. Por hacerlo se lo llevaban a ellos y a sus mujeres, porque se olvidaban de que el que lo había bendecido estaba con ellos. Le daban la espalda y se iban tras dioses ajenos, como muchos hoy día. Como muchos hoy día. Se ven bien, Dios los pone en lugares de privilegio, los saca del anonimato, los honra de una forma tremenda, y se olvida de que el que los puso ahí es el Señor. No fueron ellos. Y si les preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? No, yo no. Sí, pero antes fui, no. Me defraudaron esos canutos, no quiero nada con ellos. No quiero nada con ese Dios. Y se olvida de quién están renegando. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios tremendo. Cuando el hombre y la mujer pierden el temor a Dios, Dios dice que no entrega al juez y el juez al alguacil. Y el alguacil nos mete en la cárcel y pagamos hasta el último cuadrante. O sea, de ahí no salimos hasta que paguemos todo. ¿Cuántos hoy día están presos por causa de negar a Dios? Y no estoy hablando de la cárcel natural, estoy hablando de la cárcel espiritual, que quieren salir de donde están metidos, que se metieron en el trago, que se metieron en la droga, que se metieron en mil cosas y ya no pueden salir, porque se olvidaron de su Creador, porque se olvidaron de su Dios y le dieron lugar a su carne y cumplieron los deseos de su carne. Ya Dios no los puede defender. Ya Dios no puede meter la mano a favor de ese hombre ni de esa mujer, porque jugaron con Dios y con Dios no se juega. Mi Biblia dice, más vale no me hubieses conocido. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Este Dios no es Moloch. Este Dios no es Dagón. Este Dios no es la Virgen María. Este Dios es un Dios vivo. Este Dios tiene boca y habla. Este Dios tiene manos y toca, se mueve, respira, ve, escucha. Es un Dios real. Es un Dios que salió a su encuentro y a mi encuentro. Y nos dijo, mi hijo eres tú. Y bien hizo usted en entregarle su vida al Señor. Pero mal hace usted si no empieza a negar. Mal hacemos si empezamos a avergonzarnos de Él y a dejarlo de lado. Mal hacemos al darle prioridad a otras cosas antes que a Él. El ángel le dijo a Juan, ahí en Apocalipsis 14:7, teme a Dios y dale gloria. Teme a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha venido. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios es un Dios fuerte y celoso, que le va a cobrar a usted, me va a cobrar a mí, si nos olvidamos de su grandeza, si nos olvidamos de su gloria. Por eso mire lo que dice 9: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Dios le va a perdonar.
Pero si usted degustó la presencia de Dios, sintió su Espíritu Santo recorrer su cuerpo, desde la mollera hasta la planta de los pies, y fue tocado y fue usado por Él en predicaciones, en sanidades, en milagros, en prodigios, y fue usado para ganar alma y traer alma a Cristo, y después usted le da la espalda y niega haber conocido al Espíritu, déjeme decirle que se metió en un problema muy, muy grave. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y el hombre mismo se pone la soga al cuello. La mujer misma se pone la soga al cuello. Al blasfemar contra el Espíritu Santo, dice que no le será perdonado. Negar que el Espíritu de Dios vive, negar que el Espíritu de Dios existe, ese es el peor error que un hombre puede hacer. Él es real. Yo lo siento recorrer mi cuerpo. Usa mis labios muchas veces. Me muestra cosas, me hace oír cosas. Me hace entregar profecías. Yo sería un mentiroso si dijera que el Espíritu de Dios no es real. El Espíritu Santo es lo más real que hay. Como dicen por ahí, es como el aire, no lo vemos, pero se siente y nos da vida, nos da aliento, nos restaura, nos fortalece, nos anima, nos empuja, nos despierta. Su Espíritu Santo está presente las 24 horas del día, porque nos prometió: no te dejaré ni te desampararé, y contigo estoy yo para librarte. ¿Pero a quién? Al que le teme, al que lo honra, al que lo respeta. ¿Cuántas veces hemos contristado a su Espíritu Santo? ¿Cuántas veces lo hemos entristecido? ¿Cuántas veces lo hemos provocado a ira? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios estuvo airado por 40 años contra Israel. 40 años indignado, molesto. Después, en los tiempos de Zacarías, estuvo molesto 400 años. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Él no es jugarreta. A Él no se le toma y se le deja como cualquier cosa. Él es santo. Santo por sobre todas las cosas. 1000 veces santo. A Él se le teme, a Él se le honra, se le respeta. Es representante del Padre y es representante del Hijo. Es la tercera persona. Es la persona más delicada que puede haber. Usted puede blasfemar a Cristo, como muchos lo han hecho, y le son perdonados sus pecados. Y le son perdonadas esa blasfemia. Pero el blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Aunque el hombre busque, porque el que pecó con conocimiento, no estoy hablando de una persona que pecó sin conocimiento. Estoy hablando de un hombre y una mujer que sí conoce la presencia de Dios, que sí lo sintió, que sí lo degustó, que sí lo tocó, que sí fue usado, que sí fue enviado por ella a entregar profecías, y esas profecías se cumplieron. Que después esta persona niegue que el Espíritu existe y que es real. Está muy complicado con Dios. Tiene un grave problema con Dios. Y hay testigos, los ángeles y los hermanos de la iglesia. El hogar donde usted fue, donde Dios le envió, pero después se olvidó de él. Dice que Dios va a cobrar. Pero cuando caminamos en obediencia, caminamos con temor, con respeto y lo honramos en todo sentido, se va a cumplir el verso 12. Porque cuando el enemigo se levante y diga cosas, dice: porque el Espíritu mismo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir o hacer. Él mismo nos va a defender, pondrá palabra, nos guiará, nos ayudará, nos sacará en victoria. Hará de nosotros
gente poderosa de temer. Dios quiere usarle. Dios quiere moverse en la iglesia. Pero hay muchas iglesias hoy día que carecen de Espíritu Santo. Hoy día lo que hay son gritos, cosas modernas. Ya no hay profecía. De hecho, hay iglesias que no aceptan la profecía. Hay otras iglesias que enseñan a hablar en lenguas. ¿Y sabe qué anticristo es? Porque el que nos enseña las lenguas es el Espíritu. No es un pastor, no es un maestro de lenguas. Eso se llama ignorancia. Tiempo atrás veía a uno ahí en enlace enseñando las lenguas. Y de las lenguas que él hablaba decía, sí, Dios dio lenguas. Y empezó a decir inglés, francés, alemán, japonés, chino, castellano. Esos son idiomas. No son lenguas. Idiomas. Y estaba como gran maestro enseñando y renegando contra las lenguas angelicales y espirituales. Y en enlace, supuestamente donde llegan muchos maestros. Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Espíritu mismo os enseñará las lenguas que Dios nos entrega espiritualmente hablando. El enemigo no conoce esas lenguas que el Espíritu habla con el Padre. Pero el enemigo habla inglés, habla francés, habla alemán, habla en chino, habla en japonés. Conoce todos los idiomas. Conoce todos los lenguajes terrenales. Pero hay lenguas celestiales que este personaje no conoce. Porque dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros delante del Padre. Con gemidos indecibles, o sea, que nadie conoce, solo el Padre. Entonces hay tanta ignorancia enseñada a través de las redes. Hay tanta gente que habla cosas tan ilógicas, cosas que no tienen asidero, mentiras se enseñan. Y algunos dicen, y el Espíritu me mostró y el Espíritu me dijo. Y el Espíritu no le ha mostrado ni le ha dicho. Jesús les dijo, cuando vinieron los apóstoles, cuando encontraron a uno haciendo sanidades y echando fuera demonios, Señor, encontramos a uno predicando en su nombre y se lo prohibimos. Jesús les dijo, los que no son contra nosotros, pues nosotros son. Por lo tanto, no se lo prohibáis. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se acuerda de ese hombre a los que le dijo eso? Que fueron a Samaria y no los recibieron. Mandemos que descienda fuego del cielo y los queme a todos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo soy un espíritu de amor, de paz, de consuelo, de misericordia, de restauración. El espíritu del maligno es destructor, pero imita, es dañino, tiene odio, guarda rencor. ¿Cuántos hombres y mujeres que entregan profecías, salen danzando, entregando profecías, y al rato después salen peleando, hablando mal de su hermano, lleno de odio, rencor en su corazón? ¿Qué espíritu es ese? El Espíritu Santo es Dios de paz, es de amor, es de consuelo, es de perdón, es de misericordia, es de perdón. Y a lo único que se dedica el Espíritu es a adorar al Padre, a enseñarnos a adorar, a enseñarnos a clamar. Se dedica a guiarnos, se dedica a enseñarnos provechosamente. No nos guía a que andemos discutiendo, que andemos peleando, que andemos entrometiéndonos en lo ajeno. No es así. No tiene tiempo para eso el Espíritu. ¿Se acuerda que Marta afanaba en las cosas terrenales y María afanaba en las cosas espirituales? ¿A cuál de las dos reprendió el Señor? ¿Se acuerda que Marta vino y acusó a María? Y Jesús la miró y movió, me imagino, mover la cabeza diciendo, Marta, Marta, turbada y afanada estás.
mas esta ha escogido lo mejor, que es acercarse para oír lo que el Espíritu hablaba en aquel momento. No hay cosa mejor que buscar a Dios y acercarse a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Acercarse a escuchar la enseñanza del Todopoderoso, del gran Yo Soy. Acercarse a buscar su rostro, a conocerle a Él. Muchos tendrán que dar cuenta el día de mañana por el evangelio que llevaron. Un evangelio sin temor, sin respeto, sin búsqueda, sin conocimiento, de hablar cosas que no son y levantarse contra los ungidos, levantarse contra los hombres de Dios, contra las mujeres de Dios. Que Dios bendiga a su iglesia, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de hacer o decir. Y es tan importante cuando uno se dispone en las manos del Señor, que Dios pone gracia, unción, palabra, y uno puede conversar con muchas personas y aclararle la vida y aclararle su caminar. Dios necesita un pueblo sincero. Estos mensajes poco se predican, poco se hablan, porque son mensajes fuertes que molestan a muchos y lastimosamente hay pastores y líderes que no quieren perder congregación por decirles la verdad. Pero mi Biblia dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si usted blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle que lo siento por usted. Está perdida, está perdido. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Es tiempo de buscar a Dios. Es bueno hablar sinceridad. Y cuando uno es sincero, cuando uno busca a Dios de corazón, cuando uno se dispone en las manos del Señor de corazón, Dios te respaldará, Dios te guiará y Dios te mostrará la senda por la cual debemos caminar, tomados su mano, contentos, felices, adorando y exaltando ese nombre poderoso y santo. Nunca te avergüences del Señor, menos de su Espíritu Santo. Hónralo en todo lugar. Da cara por Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él te bendecirá. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, iglesia. Vuelvo a decir, yo sé que estos mensajes son complicados. No sacan ni aleluya, ni amén, ni gloria a Dios, porque el pueblo está acostumbrado a escuchar solamente de bendición y no la verdad. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Bendiciones.